Buenas noches, bienvenidos quienes conformamos parte de Derecho, Economía y Razón. En esta ocasión presentaremos un programa en torno a la ética, transparencia, gobierno abierto y participación de la sociedad civil. Mi nombre es David Valareso, soy estudiante de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UniAndes, y en esta ocasión me acompaña la abogada Lorena Naranjo Godoy, el abogado Juan Gabriel Peralta y el doctor Mario Zavala Hoyos. Previo a iniciar, es menester resaltar que en la administración pública se debe tener un gobierno abierto, un gobierno en el que la sociedad sea un participante activo y democrático para lograr un control a las autoridades previamente electas, las que conforman el derecho administrativo. Les presento a la doctora Lorena Naranjo Godoy. Es abogada ecuatoriana, máster en Derecho de Nuevas Tecnologías y candidata a doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Investigadora y consultora docente y tutora virtual de pregrado y posgrado, conferencista nacional e internacional. Autora de varios artículos publicados en revistas indexadas en temas relacionados con el derecho informático, el derecho civil, el derecho procesal civil y la administración de justicia. Es exdirectora de la Escuela de Derecho de la UNDA. En el ámbito público se ha desempeñado como subsecretaria de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Es funcionaria judicial y asesora de la Dirección de Asesoría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente es directora nacional de Datos Públicos, entidad que bajo su liderazgo ha desarrollado el anteproyecto de protección de datos personales para el Ecuador, el lanzamiento de la página web internetsegura.gov.es y la política pública para una Internet segura para niños, niñas, en colaboración con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, CNII, y representante de la sociedad civil. Doctora Lorena Naranjo, muy agradecido de contar con su participación. Sea bienvenida, tiene la palabra para realizar su ponencia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento. Comentábamos con el doctor Mario Zavala, quien ha tenido la gentileza de referirme, que la iniciativa de los jóvenes que están buscando conocer más de estas iniciativas y de hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para que generen un gran impacto en la sociedad ecuatoriana son fundamentales, porque solo con su participación vamos a poder lograr los cambios que necesita el país. Por eso mi especial agradecimiento a Mario Zavala, quien ha tenido la gentileza también de poner mi nombre para compartir esta tarde un poco de lo que estamos haciendo. Si me permiten compartir, por favor, la diapositiva. Sí, doctora, ya está habilitada. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, que se puede mirar? Sí, se puede observar. Ok, los objetivos entonces del gobierno digital son, no vamos a entrar en la parte teórica de si hay gobierno electrónico, si hay gobierno de información o gobierno digital, nos vamos a quedar en los objetivos del gobierno digital porque quiero hacer de esta presentación un poco más práctica y asentada en la realidad de lo que se está trabajando. Entonces, dentro de estos objetivos del gobierno digital están el acercar cada vez más al gobierno a los ciudadanos a través del uso de las TICs, haciendo especial atención a todo lo que son grupos de atención prioritaria para que puedan tanto tener las habilidades y destrezas, la alfabetización digital para usar la tecnología, como poder acceder no solo a dispositivos tecnológicos, sino también lograr acceder a precios adecuados para la conectividad. Todo con ello con el horizonte de lograr que sus necesidades sean escuchadas, que puedan generar opinión, propuestas de soluciones y que esto sea tomado en cuenta por el Estado. Entonces ya no solo la visión de que los ciudadanos puedan acceder a servicios públicos, sino que ya hay este otro componente en que también los ciudadanos puedan transmitir su información, transmitir sus necesidades y no solo la de receptar servicios de del Estado.
También entonces los objetivos del gobierno digital apuntan a promover la participación ciudadana, la democratización de los servicios públicos, la simplificación de trámites y la gestión estatal eficiente por medio del aprovechamiento de recursos tecnológicos que posee el Estado. Esto es un poco complicado porque requiere que tengamos unos ciudadanos que conozcan cómo está funcionando la tecnología, cómo esta interfiere y permite que la ciudadanía en general pueda realizar intervenciones precisas. En consecuencia, este es el más avanzado de los objetivos del gobierno digital y tendrá un tiempo, sobre todo para que el propio Estado logre tener lo más difícil en el tema de desarrollo tecnológico, que son los recursos tecnológicos, la adecuación, la adaptación a trámites digitales y automatizados suelen costar muchos recursos económicos y esa es la mayor dificultad que tienen para implementarse, junto con un problema de cultura o de brecha que generalmente está asociado a la dificultad que tienen las personas que intervienen en estos procesos de usar la tecnología, de adaptarse a ella, de volverla algo cotidiano dentro de su trabajo y dentro de la forma de atención. Si bien la pandemia ha logrado que el proceso de cultura en esta última temporada se haya acelerado, lo importante es que no haya un retroceso posterior si es que volvemos a la normalidad de acercarnos a las oficinas físicas, sino que el canal digital quede permanentemente implementado y sea otro de los mecanismos de acceso al Estado, de tal manera que la multicanalidad, la posibilidad de que el ciudadano pueda acercarse de forma física o de forma digital al gobierno, sea lo permanente y la mejor opción dentro de las prácticas de las relaciones entre el Estado y el ciudadano. Asimismo, busca el gobierno digital mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, la atención oportuna para el ejercicio de la participación ciudadana y los demás derechos fundamentales. Y todo esto que hemos dicho resulta etéreo si uno no tiene un plan de trabajo ordenado, donde se prioricen recursos, donde además se intervenga con puntos estratégicos en los que hay que generar proyectos de alto impacto que sean replicadores y que entonces permitan movilizar el ecosistema digital. Y eso solo se logra mediante el fortalecimiento de la identidad digital, los servicios digitales, la interoperabilidad, el aprovechamiento de los datos, es decir, que la gestión de la administración pública se vuelve eficiente, así como las empresas y los órganos de gobierno. Esto se puede explicar de mejor manera entonces en esta siguiente diapositiva, en donde se define qué es un país digital. Un país digital es aquello que tiene ciudadanos digitales, aquellos capaces de aprovechar de los servicios digitales que tienen conectividad, que tienen acceso a dispositivos electrónicos, que además tienen habilidades y destrezas para usar sistemas, que saben cómo aprovechar y usarlos en su propio beneficio, para acceder a servicios digitales, para poner un negocio, para generar emprendimientos, entonces para aprovechar en la vida cotidiana. Asimismo, tenemos la necesidad de que haya un gobierno digital, un gobierno que tenga como objetivo los objetivos que vimos en la lámina anterior y que para ello tenga que cumplir con ciertos pilares que vamos a analizar a continuación. Y también necesitamos que haya empresas u organizaciones digitales que también tengan entonces estos mismos elementos, de estos mismos pilares que va a tener el gobierno digital para que pueda conversar como un igual y entre todos podamos tener un ecosistema digital sostenible y saludable que nos ayude incluso a cimentar una economía digital que ayude a la reactivación y al aprovechamiento y a la generación de riquezas. Entonces vamos a definir cuáles son estos pilares de un gobierno digital que son muy similares a los pilares de una empresa u organización digital y que van de la mano de los procesos de transformación digital. Y el primer pilar que uno desarrolla cuando está trabajando todos estos elementos para la construcción de los de lo esencial dentro del proceso de transformación digital es la identidad y la firma digital.
Es decir, los trámites en línea que nosotros utilizamos deben tener la capacidad de ser asociados a el titular del derecho, a quien dice ser. Y para eso es indispensable ir un pasito más atrás. Es decir, señalar quién es ese ciudadano, que su identidad esté completamente asegurada y que además logremos el siguiente nivel, que es una firma digital en el cual existe una manifestación de voluntad y esa manifestación de voluntad tenga valor jurídico. Por lo tanto, el uso de las plataformas requiere la identificación del verdadero ciudadano que está tramitando su derecho y la manifestación de esa voluntad por la cual accede o no accede a un derecho, a un servicio, a un beneficio, y que ésta tenga pleno valor jurídico. El siguiente elemento a desarrollarse es la interoperabilidad, el intercambio, la interconexión, esta interoperabilidad en línea de sistemas, de instituciones que ayuda a que el Estado evite dobles procesos, a que se simplifiquen los trámites, a que en una institución no me pidan un certificado de otra porque entre las propias instituciones pueden conversar, que no tenga yo que generar mis datos entregando mi cédula para que un funcionario los digite y cometa errores de digitación, por ejemplo, sino que solo valide la información extrayéndola directamente de la base de registro civil cuando hay criterios de seguridad y de legitimidad, de tal manera que no pueda cualquier institución acceder a cualquier tipo de información, sino que haya criterios de seguridad técnica, tecnológica y además jurídica en el intercambio ordenado de esa información. Los datos porque a través de la gobernanza de todos los tipos de datos que existen, datos públicos, datos de geolocalización, datos personales y otro tipo de datos, se logra entonces el aprovechamiento y la gobernanza de ellos para una toma de decisión adecuada, oportuna y para que puedan entonces servir para la generación de decisiones y también, ¿por qué no?, de modelos de negocio. Aquí entra, por ejemplo, el tema de la charla que van a hablar el resto de los compañeros, que son los datos abiertos, que son un tipo de datos. La gobernanza es el objetivo, que cada tipo de datos de la cual se está hablando para sostener a un país digital, para sostener a un gobierno digital, tenga sus propias caracterizaciones, su propia normativa y también su propia aplicación en beneficio de la ciudadanía. El siguiente elemento a ser analizado es la ciberseguridad. La ciberseguridad, que es la protección de estos activos del gobierno y de la información de los ciudadanos. Los activos del gobierno, entendido como estos sistemas que permiten la generación de servicios digitales por los cuales el Estado tiende a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, pero también la necesidad de que la información que es del titular sea manejada con absoluta confidencialidad, cumpliendo criterios de protección y de seguridad tecnológica. Aquí hay un error en la presentación, pero en donde dice datos debería decir servicios digitales. Estos servicios digitales se logran entonces con mucha más facilidad, con mucha más precisión, cuando todos estos parámetros se han ejecutado con pulcritud. De tal manera, si yo tengo una identidad, si yo trabajo con interoperabilidad, si los datos están organizados y además están protegidos, se pueden garantizar servicios como la cédula electrónica, la licencia electrónica, el pasaporte electrónico, también la carpeta ciudadana, de tal manera que el ciudadano no tenga que usar los espacios físicos, los instrumentos físicos, sino que tenga sustitutos disponibles 24/7 a la mano y que agilitan los procesos del intercambio y el ejercicio de derechos con incluso otros como pueden ser bancos, aseguradoras, universidades, etcétera. Todo esto apunta a que todos los estados estemos trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, en el que los habilitantes digitales que acabamos aquí de describir son fundamentales para erradicar la pobreza y para generar riqueza. De esta manera se logra el ansiado proceso de transformación digital y, en consecuencia, el gobierno digital.
¿Qué hacemos desde la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, donde tengo el honor de trabajar? Trabajamos en el elemento de interoperabilidad y logramos a través de interoperabilidad, seguridad jurídica y tecnológica, también protección de datos personales, ya les voy a contar cómo. Trabajamos un tema de administración y registros mercantiles y de la propiedad, de tal manera que desde esta institución nosotros podemos coadyuvar a todo lo que es la interoperabilidad del Estado para el intercambio coordinado, ordenado de la información, y también generamos ciertos servicios digitales especializados como los registros mercantiles y los registros de la propiedad. Esto de la interoperabilidad, entonces, en estos pilares, nos marca una necesidad, y es que después de que intercambiamos información, es indispensable el sistema de gobernanza de datos, para que todas las instituciones públicas sepan manejar de forma adecuada su información, de tal manera que el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos se convierta en un sistema estratégico transversal que permite la simplificación de trámites. Esto se hace a través de servicios web que conectan a las instituciones unas con otras para la validación de información, como por ejemplo el acceso a una condición, a un servicio especializado, a un bono por mi condición de discapacidad. Se genera un servicio web en donde se consume la información, y esa información entonces le permite al MIES tomar la decisión de que esta persona que está derivada del MSP por su condición de discapacidad se merece o es acreedora de un bono. Asimismo, tenemos servicios como ficha simplificada, que lo que hace es facilitar que aquellas instituciones que no tienen todavía las capacidades tecnológicas necesarias para interconectar sistemas a través de interoperabilidad, lo puedan hacer a través de un consumo web en el cual simplemente pueden acceder a la información de registro civil para poder brindar el servicio. Y con eso, por ejemplo, se evita pedir copias de cédula o copias de papeleta de votación, y de esta manera se abarata costo y se logra además reducir tiempos. Infodigital, que cumple una función parecida, pero con 12 fuentes de información adicional, de tal manera que las instituciones públicas dejen de pedirle al ciudadano que traiga o haga viajes anteriores a instituciones para obtener certificaciones, cuando la propia institución puede acceder a dicha información de forma directa. Consumos masivos que se usan para data que no puede transitar por la interoperabilidad por sus grandes volúmenes o la dificultad de su estructura, y que necesita entonces de otros mecanismos para que puedan ser vistos o leídos por instituciones que necesitan cruce de información masiva o estadísticas o analítica de datos, visualizadores a medida y asesoría para el levantamiento de modelos de bases de datos. De tal manera que todos esos servicios, para poder generarse, necesitan de habilitantes, de fuentes y consumidores, que son estas instituciones del Estado, que no son solo la administración pública central, sino que pueden ser municipios y otros poderes del Estado, de normativa, de infraestructura tecnológica, tanto del sistema del bus de interoperabilidad como de cada una de las instituciones públicas que tiene al interno que desarrollar su propia infraestructura para poder tener software, tener bases de datos, tener interconexión e interoperabilidad. Para esto es indispensable tener un modelo de protección de datos personales que garanticen la seguridad jurídica y la tecnológica, porque lo que circula por este sistema es información personal. Y de esa manera, el usuario, que son las instituciones públicas, pero también el propio ciudadano y las entidades de la sociedad civil y del sector privado, puedan usar estos mismos servicios a través de plataformas como Datos Seguro, el sistema de autenticación única SAU, o el sistema SANIR, que es interoperabilidad documental, o el sistema CINE, que también tiene la misma finalidad. Esto, en consecuencia, genera que todo este sistema, para que funcione, necesita de un control y un seguimiento permanente. ¿Qué se busca entonces con este gobierno digital?
que estos servicios transversales que usan interoperabilidad nos permitan alcanzar el siguiente nivel, que es economía de datos. Hacia eso debemos trabajar, a que los servicios digitales vayan al siguiente nivel, que es la gobernanza de los datos, de tal manera que esa protección de la información y esa seguridad tecnológica nos permitan avanzar a la transformación digital de la administración pública y lograr el fortalecimiento, el establecimiento, perdón, de una economía digital a través de mayores servicios, mayores beneficios para usuarios, de trámites digitales por defecto, de monetización de los servicios de la interoperabilidad, de un índice de datificación de entidades públicas y privadas que permita a todos homogeneizar y lograr que suban en el uso de sistemas y de interoperabilidad para lograr el siguiente nivel, que ya se trata: analítica de datos, monetización de servicios, innovación, desarrollo, investigación, mercado de datos y un oficial de datos para la gestión de contenido. Todo esto es el hacia dónde debemos trabajar. Como ustedes pueden ver, era indispensable entonces en estos modelos donde estamos trabajando con información personal que se genere una ley en la que venimos trabajando desde hace 4 años, porque sin esta teníamos la dificultad de que estábamos trabajando sin una pierna, sobreviviendo, haciendo cosas, pero no haciendo lo correcto. De tal manera que la Dirección Nacional trabajó en el anteproyecto de ley de protección de datos personales, que fue publicado en el 5º suplemento el 26 de mayo de 2021 en el registro oficial número 459, luego de que fue aprobado por la Asamblea y fue sancionado por el Ejecutivo. Es un esfuerzo de las organizaciones de sociedad civil, de la institucionalidad pública y de las instituciones privadas, de generar una normativa que nos diera la claridad para trabajar con datos personales en el sector público y en el sector privado, con la necesidad urgente de implementar todo esto que les comentamos del gobierno digital. Si bien el derecho estaba constituido desde el 2008 como un derecho autónomo e independiente, el derecho a la protección de datos personales en el artículo 66, numeral 19, sin embargo, no había una ley que la materialice y que además explicite qué es un dato personal, que permita separarlo del dato público y que por lo tanto ayude a que nosotros, los titulares de los datos, sepamos en qué medida se debe exigir derechos, como los derechos de información, saber qué tienen de mí, cómo lo van a usar, en dónde lo van a usar, con qué finalidad. Si es que el dato está equivocado, me lo arreglen, lo rectifiquen, lo actualicen. Si es que no debería tenerlo, lo eliminen. Si es que no quiero que alguien lo tenga, no lo pueda usar, que se pueda intercambiar entre distintos responsables de tratamiento, aquellos que usan la información, y todo esto para que el titular del dato pueda ejercer sus derechos de forma directa y garantizada. Para eso, la normativa establece una serie de principios que debe cumplir el responsable de tratamiento, que es cualquier entidad pública o privada que en el ejercicio de sus funciones y de su giro del negocio quiera usar bases de datos que contienen datos personales. El ejemplo desde lo público es la DINERDAP, que gestiona el intercambio de información. Las instituciones públicas tienen bases de datos y ellos tendrán que cumplir estos principios, y además la DINERDAP en el intercambio de información autorizado también tendrá que garantizar el cumplimiento de estos principios, porque a la larga son las obligaciones que los responsables del tratamiento deben cumplir para que se pueda usar de una manera adecuada la información. En consecuencia, es legítimo tratar datos personales por el consentimiento del titular y también cuando hay una obligación legal, una misión realizada en interés público en el ejercicio de poderes públicos, como en el caso de la DINERDAP, o para proteger intereses vitales, o para la ejecución de medidas precontractuales, de órdenes judiciales, de una obligación legal, de un interés legítimo, de usar bases de datos de acceso público.
Con todo ello, entonces, nosotros estamos cumpliendo con dos finalidades: derechos del titular y libre flujo informacional. A través, entonces, de todos estos esfuerzos, estamos caminando en la construcción de este país digital. Caminamos, entonces, con identidad y firma digital. Hacemos interoperabilidad y estamos fortaleciendo esta interoperabilidad a través de la gobernanza adecuada, la protección de los datos personales e interviniendo y actuando en ciberseguridad para garantizar servicios digitales y lograr los objetivos de desarrollo sostenible que nos involucra un país digital por esencia. Hasta ahí, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente su presentación. Considerando que las TICs en la administración pública realmente vienen a dar una transformación profunda al intentar revolucionar los sistemas de almacenamiento y empleo de información. Esto surge con anterioridad con el fin de fomentar de igual manera la transparencia de la función pública y que se diversifiquen los medios de comunicación, es decir, un acercamiento y contacto con la ciudadanía y los diferentes niveles del servicio público. No obstante, la ciudadanía aún no se siente de una manera en confianza con la tecnología. Se habla mucho de los diversos roles que se tienen en la tecnología, de cómo este va a mejorar, pero también se habla de la inseguridad, de la pérdida de datos, de la pérdida de información o de la filtración de esta información. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando a través de la DINARDAP, a través de las nuevas tecnologías, para tratar de disminuir estos casos que se ven, o como el derecho va a regular a futuro, entonces de qué manera se está contrarrestando aquello? Doctora, por favor. Bueno, nosotros tuvimos un impulso muy importante para la presentación del proyecto de ley en la Asamblea, justamente después del caso Novestrat, que es una de las mayores puestas en evidencia de la falta de seguridad dentro de los sistemas que operan en el Ecuador y que ayudó a que la Asamblea comprenda la necesidad, la urgencia y la importancia de tramitar este proyecto. Cuando ocurrió el evento de Novestrat, en el cual se expusieron 17 millones de habitantes y sus datos en una nube en Miami, y un grupo de hackers nos avisó de que había esta información y que no estaba puesta las seguridades del caso y que entonces cualquiera podía ingresar y llevarse toda esa data, se cuestionó el Ecuador diciendo ¿por qué pasa esto y qué podemos hacer? Y se generó entonces una comisión en la Asamblea que estableció como obligatoriedad de la investigación de este caso y el desarrollo de medidas puntuales para impedir que estos hechos volviesen a suceder. Dentro de ese proceso se determinó que entonces hay una necesidad evidente de una generación de una normativa que es la Ley de Protección de Datos Personales, además de otras relacionadas con ciberseguridad, y eso nos ayudó a que el proceso de presentación de la ley en la Asamblea se pudiera realizar. Prueba de ello es que después de su presentación fue aprobada por unanimidad en la Asamblea con 118 votos, que además suele ser una votación bastante importante, y que permite entonces generar el marco habilitante para que las empresas y las entidades públicas ya no tengan a la seguridad, que es uno de los principios de la protección de datos personales, porque la protección de datos personales es integral y dentro de esa protección de datos personales la seguridad es uno de los factores de protección, ya no sea un estándar de buena práctica como se acostumbraba en el sector privado o de cumplimientos de esquema de seguridad como se establecía en el sector público, sino que se convierte en un estándar obligatorio que además genera responsabilidad demostrada y que conforme no conste en la Ley de Protección de Datos Personales aprobada, generaría luego de 2 años la posibilidad incluso de la imposición de multas o sanciones que obliguen entonces tanto a las empresas como a las instituciones públicas a que realicen todos los esfuerzos necesarios para la generación de mecanismos de seguridad que son no solo tecnológicos, sino organizativos. Muchas gracias, doctora. De igual manera, se presenta, como se había mencionado por autores como John Bradley y Urs Gesser, en el libro Born Digital, mencionan una brecha que se divide en 3, que tenemos principalmente en América Latina, según los estudios. Esta es una que tiene relación con el acceso básico a las tecnologías y su infraestructura, como sería la electricidad o la conexión a Internet.
la que implica tener actitudes para el uso de las tecnologías y la que surge de una limitada comprensión del proceso que se vive en el mundo digital. ¿Cómo se ha afrontado a estos retos justamente en Ecuador? ¿De qué manera se está dando las herramientas a la ciudadanía y cómo se ha fomentado a través de la educación? Bueno, en cuanto a la agenda digital, que es la que establece el Ministerio de Telecomunicaciones, esa agenda incluye elementos que van desde el punto de vista de generación de infraestructura para lograr conectividad y también de generación de capacidades para lograr el desarrollo de habilidades digitales. Ahora, desde el punto de vista de la protección de datos personales, la ley establece entonces que también hay que generar habilidades y destrezas para la autopreservación, el autocuidado, para que las empresas también sepan cómo cuidar la información personal, para que las instituciones públicas también generen estos procesos en su doble rol de responsable y de garante de derechos, de tal manera que todo el ecosistema se vuelve un elemento interlocutor en esta necesidad de generar una cultura de protección de datos. No solo criterios de seguridad, sino también de autocuidado, de desarrollo de habilidades y destrezas en nuestros niños, niñas y adolescentes, en los funcionarios que trabajan con información, de tal manera que se apuntale la educación digital a través del currículum, en la educación en todos los niveles y también de cursos de capacitación obligatoria, porque todos los funcionarios públicos y privados en el ejercicio de su trabajo diario estamos manejando información personal. Muchas gracias, doctora. Felicitarla por su participación. De igual manera, felicitar la labor que realiza la DINARTAP. Sabemos que tienen varios proyectos que se están ejecutando y va a contribuir mucho a la ciudadanía. Justamente en estos espacios son para poner en conocimiento de la ciudadanía qué se realiza a través del derecho, a través de la función pública y cómo se trata de llegar a una mejor participación ciudadana. Doctora, le agradezco su intervención. Muy amable, muchísimas gracias y saludos a Juan Gabriel Peralta y a Mario Zavala. Un gusto haber podido compartir con ustedes y nuevamente, David, a todo el equipo que me ha invitado, mi eterno agradecimiento. Un gusto, adiós.